El mundo está en manos de los emprendedores, hombres y mujeres que desafían los obstáculos en busca de su objetivo. Y para apoyar esas iniciativas, un grupo de profesionales aportan sus ideas en Freites y su gente. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en la nota 95.7 y por los canales de VISTV 90 y 1090. Ayer se celebró un evento singular en la República Dominicana. Los expresidentes fueron invitados por el presidente actual a una reunión para enfocar el tema de la migración haitiana. El presidente Abinader, Luis Abinader, los convocó al local del Ministerio de Defensa y allí fueron Leonel Fernández, Danilo Medina e Hipólito Mejía. La reunión fue a puerta cerrada, como es natural. Los mandatarios fueron vistos de lejos por la prensa. No recuerdo si hablaron con alguien, pero que yo sepa, no hablaron nada de lo que fue la reunión. Pero, según divulgó la presidencia, los expresidentes y el presidente acordaron conformar un espacio de trabajo conjunto para crear una política nacional sobre Haití. Además, convocar formalmente al Consejo Económico y Social, CES, entregar un informe periódico a los expresidentes sobre el estado de la seguridad nacional con respecto a la situación de Haití. Se acordó discutir, aprobar y promover una política exterior unificada y conjunta sobre las implicaciones de la situación haitiana para lograrlo. Para lograr esto, Abinader sostendrá acuerdos bilaterales con los expresidentes. Los participantes reconocieron que Haití atraviesa una de las peores crisis humanitarias institucionales de su historia reciente, que genera una amenaza para la República Dominicana. Se reconoció también el esfuerzo sostenido por el gobierno para alertar a la comunidad internacional sobre la situación de Haití. Se valoraron positivamente las gestiones del gobierno ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos y otros organismos internacionales. Sobre las medidas en la frontera, los expresidentes reconocieron las acciones implementadas para reforzar el control fronterizo y coincidieron en que estas medidas son esenciales. Sobre la migración y el control de la seguridad, los participantes reafirmaron la necesidad de aplicar con firmeza y respeto a los derechos humanos la ley de migración. Respaldaron también los operativos de repatriación de personas en condición migratoria irregular y se insistió en que República Dominicana no puede cargar sola con la situación de Haití y que la solución al drama que vive ese país solo puede lograrse con el apoyo territorio, el apoyo a Haití, con el apoyo de la comunidad internacional. Se reafirmó que no hay ni habrá solución dominicana a la crisis haitiana y eso debe quedar claro. La situación de Haití, a mi juicio, es una situación que debe solucionarla el pueblo haitiano. Y si necesita ayuda, ahí está la comunidad internacional. No de otra forma. Señores, la inflación general ha mostrado una tendencia creciente en los primeros meses del 2025, alcanzando un 3,71% en abril, su nivel más alto desde junio del 2024, aunque se mantiene dentro del rango meta de 4% establecido por el Banco Central de la República Dominicana. Su impacto sobre el poder adquisitivo se sigue sintiendo.
La inflación se refiere a la pérdida de poder adquisitivo del dinero. Es decir, aunque la persona posea la misma cantidad de dinero, cada vez puede comprar menos bienes y servicios. Esta pérdida del poder adquisitivo suele afectar principalmente a los hogares de menor ingreso, es decir, los del primer quintil. Según datos del Banco Central de la República Dominicana, a abril de 2025, la inflación interanual para los hogares del primer quintil fue de 3,9%, mientras que para los hogares del quinto quintil, los hogares de mayor ingreso fue de un 3,6%. Esto significa que los hogares del primer quintil pierden más poder adquisitivo que los hogares del mayor nivel adquisitivo. Esto se debe a que los hogares del primer quintil suelen destinar una alta proporción de sus ingresos a alimentos y necesidades básicas, mientras que los hogares del quinto quintil le destinan una proporción de sus ingresos mucho menor. La inflación, es decir, el aumento de la cantidad de dinero en proporción a la producción, siempre es un fenómeno monetario que termina afectando más a los más pobres. El hecho de que la inflación sea baja respecto a la meta de la inflación del Banco Central no implica una mejora real en el bienestar de la población. Siempre los pobres van a estar eh, más, más afectados por el desnivel porque se reduce su capacidad adquisitiva. Una medida que puede ser también influyente en esto es la cuestión de la tasa de cambio, que golpea por todas las vías. Y entonces, esto aumenta el costo de la vida, la calidad de vida, y los más pobres están más afectados. Esa es la verdad. El confort y la comodidad a los principales centros comerciales y financieros del Distrito Nacional cautivan a los propietarios y futuros compradores de las más de 30 torres de lujo que se construyen en el polígono central. Sin embargo, hay una realidad que golpea al otro lado de la puerta, unas sin aceras, áreas verdes o drenaje sanitario. Solo Piantini representa el segundo sector del Distrito Nacional con mayores áreas de construcción de obras activas, con un total de 469 cubos, 4.669 metros cuadrados dentro de los 1,95 kilómetros cuadrados que abarca su superficie según la Oficina Nacional de Estadística. Sin embargo, la falta de espacios públicos y la presión que la densidad poblacional genera sobre los servicios básicos disponibles en este y otros sectores apremiantes. Se tiene estimado que 30 son las estimaciones de la cantidad de torres de lujo que se construyen actualmente desde las avenidas Churchill y Lincoln para vivir e invertir. Precisamente el polígono central es el área de la ciudad de Santo Domingo que no tiene aceras, no tiene drenaje pluvial, no tiene drenaje sanitario ni transporte público interno. Aún así, nosotros vamos y pagamos $200,000 por un apartamento de una habitación en ese sitio. Señaló ayer miércoles el urbanista Marcos Barinas. Hay veo que a estos factores se le suma la falta de infraestructura pública adecuada que responda a las demandas que necesita esa población en crecimiento. ¿Por qué pasa esto? Valida considera que el Ayuntamiento del Distrito Nacional carece de capacidad, tanto en recursos como en personal, para que cada una de las obras aprobadas para su construcción cumpla los parámetros que establece la resolución 94/98, que regula que las construcciones del polígono central respeten parámetros tan elementales como la delimitación de las aceras. A esto se agregan otros factores como los prolongados taponamientos que exceden los 60 minutos en horas pico debido a las operaciones de establecimientos con una importante afluencia de personas.
1,9 es el área de kilómetros cuadrados que ocupa Piantini, uno de los sectores más grandes del Distrito Nacional, más grandes en el polígono central dentro del distrito. Solo entre la zona de Piantini y Paraíso se ubican unos 12 colegios, al menos 32 restaurantes y 25 bares cuyos servicios de valet parking se ofrecen en las aceras y calles obstruyendo la salida de residentes y de peatones. El auge de proyectos inmobiliarios para ofrecer alojamiento de renta corta y también suma una afluencia de turistas que presiona aún más el acceso a los servicios públicos. Ante esto, la presidenta de la Asociación de Hoteles de Santo Domingo, Judith García, considera que se debería exigir un mayor cumplimiento de regulaciones a las propiedades de corta estancia, que son cada vez más populares y que deberían competir con igualdad de condiciones con los hoteles de la zona capitalina. Todo crecimiento es positivo, pero debe ser regulado, dijo la experta en hotelería. ¿Y qué se debe hacer entonces? Bueno, la compra de terrenos dentro del polígono central para la construcción más espacios públicos que se les exija a los desarrolladores respecto a estos espacios al momento de la construcción y la revisión de las normativas que regulan la planificación urbana son, a juicio de Barinas, el punto de partida para abordar esta problemática. Amigos, voy a hacer una pausa y vengo dentro de un momentito. Hoy, con más energía que nunca, celebramos juntos a quienes encuentran nuevas ideas, aquellos que transforman con energía su comunidad y el mundo en el que vivimos. Ofrecemos soluciones energéticas innovadoras y un servicio eléctrico confiable de clase mundial. Juntos energizamos el diario vivir desde Bávaro, Punta Cana, Verón, Ubero Alto, Macao, Miches y Bayahíbe para hacer que las familias y las empresas sean aún más prósperas. CEPEM, energía que cambia vidas. Una compañía de InterEnergy Group. Temas, opiniones, comentarios, Freites y su gente por la nota 95.7. Amigos, en la tertulia habitual con Juan Carlos Guerra, hoy tengo una particular intención de molestarlo, porque lo voy a poner a hablar de secretos. Yo hablé con Juan Carlos, ustedes lo vieron y ustedes lo oyeron, sobre cuál podría ser el Papa. Y Juan Carlos me tiró gente que yo no conocía que podría ser Papa y puso con relieve y subrayado al cura norteamericano, que siempre los políticos guardan la forma porque no quieren poner a un papa que sabemos que tiene influencia en Norteamérica en el Vaticano, pues que sea un doble, una sobredosis. Juan Carlos Guerra, explícame, este nuevo cura americano en la era de Trump. Bueno, ahí hay muchas cosas sobre las que hay que hablar. Vamos a comenzar por las más fantásticas. Le había dicho que un experimento que hice, más que un experimento, era poniendo a prueba la inteligencia artificial. Crucé datos de perfiles de cardenales, le puse información a la inteligencia artificial para que simulara un cónclave. Y en esa simulación determinó que en la cuarta votación ganaría eh, el cardenal Prevost, que terminó siendo el Papa León XIV. Y efectivamente, a la cuarta votación, contra todo pronóstico, pues entonces Prevost ha terminado siendo el nuevo Papa León XIV, que ya incluso se ha reunido con la prensa y que ha hecho algo interesante. Y aquí ya vamos a entrar en la realidad. Y es que desde el papado de Francisco en la Iglesia Católica ha habido una suerte de guerra fría entre un sector tradicionalista que entiende que la Iglesia Católica debe mantenerse en su doctrina y un sector más liberal que entiende que ya la Iglesia tiene que abrirse eh, al mundo, que era el sector dominante con Francisco.
Entonces, durante todo este tiempo, esa batalla, pues parece que, o parecía que se iba a ver reflejada en el cónclave. Sin embargo, hay que, ¿qué pasó, don Alfa? No, sigue, sigue. Sin embargo, hay que ver algo interesante que pasó aquí, y por eso los símbolos. Este papa ha tomado la simbología de la tradición, pero ha mantenido de manera moderada lo que hemos visto hasta ahora, en apenas unos días ya como papa, em, como papa electo, lo pudiéramos decir, porque el papa es el domingo que va a tomar posesión formal con la entronización que se hará de su papado. Ahí es que él va a ser formalmente, ya tendrá el poder del Vaticano de manera formal. Entonces, eh, fíjese que él ha venido con toda la simbología que desechó Francisco a la hora de ser anunciado como papa, pero ha mantenido más o menos el discurso de manera moderada. ¿Qué ha pasado con el papa gringo? Bueno, de alguna manera, aquella foto de Trump en la que él se presentaba como papa, el papa Trump, eh, señalaba que al parecer los Estados Unidos tenían la vista puesta en la Iglesia Católica. Yo pienso que esa fue una humorada de Trump, pero a la vez también una señal de algo importante que la gente no sabe. Los principales donantes de la Iglesia Católica del Vaticano provienen de los Estados Unidos. Y durante el papado de Francisco, las recaudaciones provenientes de Estados Unidos habían bajado considerablemente. De hecho, los cardenales más férreos que ejercieron una oposición más dura contra Trump, contra el Papa Francisco, eran precisamente los cardenales norteamericanos, que estaban monolíticamente unidos, salvo el caso de Prevost, en una gestión muy crítica contra Trump. ¿Qué es lo que ha circulado? Usted sabe que el cónclave se maneja de manera secreta, pero circulan fuentes. Al parecer, eh, los cardenales estadounidenses, sabiendo que los más radicales entre ellos no iban a tener una votación importante, decidieron asumir a Prevost, que era una especie de coordinador de los obispos alrededor del mundo, que fue el último cargo que le dio Francisco. Él era arzobispo de Chicago. ¿Mm? Entonces, se unificaron con los cardenales latinoamericanos, porque este es un papa que se nacionalizó peruano porque duró 20 años en Perú, haciendo de misionero. Y bueno, de hecho, cuando sale a dar las gracias y a hacer la bendición Urbi et Orbi tradicional, cuando se anuncia un nuevo papa, él habló en español y se notaba un español muy fluido, un español correcto. Entonces, al parecer hubo una alianza entre Perdóname, Juan eh, Carlos. Yo creo que él se nacionalizó como parte de un protocolo. Creo que para tener un cargo eclesiástico elevado tenía que ser peruano. Correctamente, correctamente, correctamente. Pero hizo un tiempo largo allí, incluso fue muy crítico con el gobierno de Fujimori y era la Iglesia Católica peruana tenía un líder firme que era el cardenal Cipriani, que es más conservador, y él era entonces la contraparte, que era obispo de Chiclayo, que estaba en el interior. Entonces, al parecer, según he podido recoger en análisis de prensa y demás, hubo una alianza de todos los cardenales de América para impulsar a Prevost como candidato de consenso. De hecho, la elección fue relativamente corta, porque contra todo lo que se pensaba, que probablemente el secretario de Estado, Pietro Parolin, iba a ser el más votado, realmente desde la primera votación, quien sale delante contra todo pronóstico es precisamente Prevost.
a muy corta distancia de él estaba Pietro Parolin, que inteligentemente, y aquí voy a entrar ya en la alta política, al ver que ya a la segunda votación él se mantenía debajo, desbloqueó el asunto y facilitó la elección de Prevost. ¿Y por qué digo que entro en la alta política? ¿Cuál fue la primera decisión de Prevost? Ratificar a toda la curia romana, incluido Pietro Parolin como secretario de Estado. Es probable que no se mantenga en el puesto, pero por lo que veo, esa ratificación al menos le va a dar un tiempo importante de transición al Papa con la curia romana actual, que no es lo que se estila. Lo que se estila es cuando el Papa llega y se entroniza de inmediato, empieza a hacer los movimientos dentro de la curia. La curia es el gobierno de la iglesia y está integrada por los diferentes dicasterios que son el símil del ministerio, ¿correcto? Entonces, al parecer, Pero también, esta medida también, Juan Carlos, se puede interpretar como darle continuidad al gobierno del Papa anterior. sí, evidentemente, evidentemente, pero el hecho de que él lo haya mantenido a todos, incluido a quien era considerado el, el, el candidato del establishment del Vaticano, pues evidentemente que revela pactos. Eso está claro. Y lógicamente veo que él va a continuar en la línea misionera y pastoral de Francisco, en el sentido de que el Papa Francisco entendía que la iglesia no debía quedarse en el templo, sino que debía salir a buscar al fiel. Debía estar, decía el Papa Francisco, una de sus frases más emblemáticas, decía que, que quien pastorea las ovejas no debe estar delante, no debe estar por encima de las ovejas, sino delante de ellas, pero con las ovejas, decía el Papa Francisco. Entonces me parece que en ese aspecto él va a ser un continuador del Papa Francisco. En los otros aspectos, yo pienso que ahí sí él va a darle un giro. Por ejemplo, en el caso de darle la bendición a los matrimonios entre personas del mismo sexo, que es una cosa que el Papa Francisco aprobó, que aunque no aplicó porque hubo una rebelión profunda en la iglesia y tuvo que dejarlo así. De hecho, gran parte de la crisis comenzó por allí. No darle la bendición a los matrimonios de segundas nupcias también. En ese tipo de cosas que generaron mucha fricción interna en la iglesia, yo pienso que aquí el Papa León XIV va eh, a diferenciarse del rumbo que llevaba Francisco. Hay un dato importante, porque he visto las últimas declaraciones que ha hecho y me parece que él va hacia ese rumbo. ¿Por qué él escoge el nombre de León XIV? Bueno, escoge el nombre de León XIV porque el Papa León XIII es el Papa autor de la doctrina social de la Iglesia en la encíclica Rerum Novarum, que es la encíclica que le da el origen a la ideología social cristiana, el social cristianismo. Entonces, él escoge ese nombre porque esa encíclica que le dio origen al social cristianismo surgió en pleno auge de la revolución industrial, que implicaba un cambio importante en todo el esquema de producción en el mundo. Entonces, él escoge ese nombre porque estamos en el pleno auge de la revolución digital, de los desafíos de la inteligencia artificial, de la robótica como sustitución de la mano de obra humana. Y él, ya dicho en sus propias palabras, eh, se ha manifestado preocupado por el futuro de la humanidad en función de las nuevas tecnologías. Y por eso él decidió, retrotrayéndose a esa época, escoger el nombre de León XIV. Pero hay otro detalle importante, don Alfredo. Tenemos un papa matemático, Y porque es él es un ejemplo. licenciado en matemática. Sí. Pero yo me quedé viendo algunos aspectos y detalles. Si usted se fija,
y está en YouTube. Cuando los papas salen a anunciar, por ejemplo, un político gana una elección y es normal que el político esté emocionado, excitado, dándole gracias a la gente por haberle otorgado el triunfo. En el caso de los papas, que es el símil, aunque lo hacen menos personas, pero es una elección, y es un jefe de Estado además, uno siempre los ve con una cara sobria, sin manifestar mayor emoción, aunque la esté sintiendo por dentro. En este caso, cuando este señor sale allí a la Plaza de San Pedro, él se nota realmente emocionado. Incluso se le ven los ojos aguados. ¿Mm? Y al parecer, este es un hombre que o no esperaba la elección, o definitivamente es un hombre con una emocionalidad a flor de piel, lo cual hay que ponerlo por allí en nota al margen. Ahora, hay otro elemento, y por eso resalté lo que, de que es matemático. Quiere decir que es un hombre metódico, y lo reflejó en su primer discurso. Ni Juan Pablo II, que es lo que podemos, que es lo que hemos podido ver, ni Benedicto ni Francisco llevaron discurso por escrito. Este señor se paró allí, sacó un papel en medio de la emoción que significa para un hombre que ha consagrado su vida, porque hay que decir que la culminación de una vida dedicada a la Iglesia Católica es ser papa, porque además implica que usted va a morir siendo papa, o sea, usted no va a ser ex papa. Entonces, este hombre en el culmen de su vida, ¿m? En la posición más grande que va, que le da una entrada a la historia universal, este señor, en medio de esa emoción, se sentó a escribir un discurso y a leerlo, porque él saca su papel y lee su discurso y la única cosa que improvisa, que no sé si estaba improvisada, es cuando habla en español. Dice, miren, yo quiero que me permitan ahora dirigirme en español a mi diócesis de Chiclayo. Entonces sigue hablando en italiano. Entonces, vamos a esperar, yo por la profesión del Papa, creo que pudiera ser ajustes significativos dentro de la iglesia, porque es un hombre, para ser matemático hay que ser cuadriculado, hay que ser una persona metódica. Todo se calcula, porque esa es la matemática, el cálculo, el razonamiento basado en datos. Y Entonces, la exactamente. tracción fría. Ujú, correcto. Sí. Entonces, hay que ver cómo se va desarrollando. Fíjense otro detalle importante. Ha habido, este es el primer papa estadounidense, ¿m? Pero fíjense un detalle, y eso no es casualidad. Todos los medios, no ha habido uno solo, que en vez de resaltar que es norteamericano, no esté resaltando o que él se nacionalizó peruano o que sus orígenes, su abuela, o que su madre es española o es dominicana, o que su abuelo es español o es dominicano. Es decir, al parecer hay toda una estrategia mediática ya perfectamente diseñada para presentar a este hombre no como un ciudadano de un país, sino como un ciudadano del mundo. ¿Mm? Y esto es importante porque se ve hacia dónde podría entonces proyectarse la imagen de este papa que obviamente, como todos los políticos, se diseñan estrategias de comunicación. Todo comunica y sobre todo cuando estamos hablando de líderes a ese nivel. Pensemos que el sustento, digamos que los dos pilares de Occidente son precisamente Estados Unidos, la cultura norteamericana, y el Vaticano, la Iglesia Católica, que en Occidente es la religión más practicada. Entonces, todas esas simbologías hay que verlas. Entonces ya este hombre entra en Estados Unidos con un talante distinto al de Trump. Hay que decir que Trump tenía un favorito, que era, y lamentablemente, porque es un cardenal respetado en su ámbito, hablo del arzobispo de Nueva York, Timothy Dolan, y yo pienso que Timothy Dolan pudo haber sido una pieza de elección importante, pero lamentablemente Trump le dañó la fiesta Juan porque Carlos, pero desde que comenzó el cónclave dijo
ese es mi favorito. Juan Carlos, es que tú te recuerdas, un papa italiano, ellos en Argentina, Exactamente, este era un papa exactamente. americano, ellos en Perú, o sea, es lo Esto es mismo. Perú, es lo mismo. Sí, sí. Pero me parece, hay mucha expectativa. Hay que decir también que ya la Iglesia Católica no es lo que era anteriormente, es decir, ya es una iglesia con un poder político mermado. Me atrevo Muy a decir, disminuido, muy y cuando, disminuido. y cuando hablo de poder político, eh, estoy hablando de poder político en el más amplio sentido de la palabra, porque si nos vamos al sentido estricto de poder político, yo pienso que no tiene. O sea, porque bueno, para usted tener poder político, usted debe ser influyente y determinante en cualquier decisión en el mundo. Y yo pienso que la Iglesia Católica en este momento no hay un solo ámbito en el que sea del poder político a gran escala, no hay un solo ámbito en el que sea realmente influyente o determinante. Hay que ver si este Papa, pero eso toma tiempo construirlo, podría tener aspiraciones de convertirse en una suerte de punto de encuentro o de ente de moderación entre el liderazgo estadounidense, el liderazgo chino y el liderazgo ruso. Hay que ver si él, pero eso toma 5 o 6 años construir esa imagen y no es fácil, Juan porque Carlos, depende de que el otro te vea como un ente de moderación, no de Juan Carlos, solamente de que tú quieras. no te pierdas de vista en que estamos en la era donde la matemática gobierna. Correcto, totalmente. Entonces, él tiene una misión muy delicada. Es que estamos en un tránsito donde la religión debe adaptarse a lo que es la tecnología. Es decir, muchos dogmas de fe van a ser sacudidos por la realidad matemática o científica. Y Sí. entonces, estamos asistiendo también a un momento en que Norteamérica está siendo desplazada como el imperio único. Ahora tiene que compartir el Totalmente. poder con China, con Rusia y con otros. Es decir, No, es no, un momento ya no es la única potencia. O sea, exacto. Entonces, comparte el poder con China. todo eso tiene que ver con el nuevo gobierno papal. Es decir, No, eso, y fíjese un detalle importante, ahora que usted lo toca. Eh, hay avances científicos importantes que de desarrollarse al máximo podrían incluso cuestionar los fundamentos de la fe. Porque, por ejemplo, por ahí anda un avance que ya está incluso, se le ha otorgado premio Nobel, que es la edición genética, mediante el cual ya hoy día ya se puede identificar qué genes usted tiene que podrían causarle problemas de salud y eliminar esos genes, sustituirlos para que usted salga sin la proclividad a una enfermedad X o Y. Y eso desafía uno de los dogmas de la iglesia, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero si los que somos hechos a imagen y semejanza de Dios en el futuro no muy lejano yo puedo tener mi hijo a imagen y semejanza, pues entonces eso cuestiona la propia creencia en Dios, que a muchos creyentes nos pondrá contra contra las cuerdas. Y no quiero entrar en ya en otras cosas mucho más profundas, como que llegue el momento en el que la muerte natural por la muerte por causas naturales sea ya una cuestión del pasado entre la especie humana. Juan Carlos, la Iglesia Católica se ha adaptado a muchos cambios. Y cuando dicen que está hecho a imagen y semejanza, es que son creyentes en la salvación, en la fe, en la caridad y ese tipo de cosas. No nos vamos a poner ahí a que la ciencia evalúe el dogma de fe, o sea, la atracción humana. Pero Juan Carlos, te voy a decir que voy a agradecerte que hagamos una pausa hasta otro día. Bueno, nos vemos pronto. Sí, gracias, Juan Carlos. Hasta luego. Hoy, con más energía que nunca, celebramos juntos a quienes encuentran nuevas ideas,
aquellos que transforman con energía su comunidad y el mundo en el que vivimos. Ofrecemos soluciones energéticas innovadoras y un servicio eléctrico confiable de clase mundial. Juntos energizamos el diario vivir desde Bávaro, Punta Cana, Verón, Ubero Alto, Macao, Miches y Bayahíbe para hacer que las familias y las empresas sean aún más prósperas. CEPEM, energía que cambia vidas. Una compañía de InterEnergy Group. El mundo entero vive pendiente de los inventos y las iniciativas comerciales. Las marcas se disputan el mercado y cada día surgen productos que son presentados por Irving Vargas en Noticias de Marketing. Don Irving Vargas, ¿cómo está todo? Buenas tardes. Estamos bien, don Alfredo, bajo un aguacero y como de costumbre, tratando de andar siempre con todo tipo de paraguas. O tú sabías la palabra paraguas, pero Sí. realmente el paraguas no para nada. Lo que hace es cubrirte de que no te salpique Y el agua. tampoco el parasol. Ni tampoco es parasol, pero son de los términos que se le han asignado a ciertos instrumentos que ayudan a lidiar con eso. Alfredo, mira, tengo varias cosas para ti, tengo varias cosas que comentarte con relación a al mundo de los negocios. Me estoy precisamente acomodando mientras voy hablando contigo, porque los oyentes saben que yo no tengo que ver, yo siempre estoy buscando la noticia en la calle, estoy buscando los hechos. Mira, muy importante, la incursión de Amazon en la República Dominicana ha sido algo sorpresivo. No para mí, porque como te dije, hace tiempo que vengo examinando el comportamiento de Amazon en Latinoamérica y la República Dominicana no es la excepción. Ayer pedía yo en, por Amazon algunos productos y comencé a llenar el carrito y llegado un momento Amazon me dice que si llego a $50, a 49.99, yo voy a tener un delivery free. Pero si no llego a los $50, el delivery, por ejemplo, de unas pantuflas de ¿qué te digo? De andar en la casa, que normalmente me cuestan $20, $24, me iban a costar $19 de delivery. Me iban a cobrar $19 de delivery. Eso es Entonces, absurdo. exactamente. Entonces, estamos hablando de que prácticamente se iba a duplicar el precio de mi envío. Y lo comparto con los oyentes para que tengan muy presente eso. No es que Amazon te va a dar delivery free en cuanto a poder disfrutar de una, aunque tengas la membresía Prime, Amazon no va a, a ejercer esa gratuidad. Ahora, ¿cuál es la clave? La clave es seguir las instrucciones de Amazon con relación a eso. Y eso fue lo que yo hice. Yo agarré, llené el carrito con 3 artículos más que tenía pendientes de chequear y llegué a $50. Cuando llegué a $50 me dijo, su entrega va a ser gratuita y se la vamos a llevar a su casa. Usted no va a tener que pagar nada adicional. Pero si por alguna razón alguno de los artículos no le gustan o no le diríamos, no corresponden a lo que usted esperaba, usted puede contar con una devolución gratuita desde República Dominicana. Entonces, eso, Alfredo, solamente constituye un argumento
para competir con los couriers locales. Y es una de las cosas que yo decía esta mañana precisamente en uno de los podcasts que grababa, que los couriers locales van a tener que pensar en ver cómo van a igualar o a presentar una similitud en cuanto al servicio al cliente que está ofreciendo Amazon aquí en el país. Hay mercancías que no están disponibles para República Dominicana, van a tener que tener pendiente eso y como consecuencia van a tener o que ir a través del courier o viceversa, hacer un rejuego, usar el courier, usar Amazon, dependiendo de la disponibilidad. En algunos casos eh, va a costar menos, en otros casos va a costar más. Pero nada, esa es una experiencia que quería compartir con los oyentes y que me llamó muchísimo la atención. Ajá, adelante. Es que esto es lo del caso de los courier y Amazon. Es el caso de cuando un fabricante también vende al detalle. Sí, vende al detalle, déjame yo voltear la cámara, ok. Vende al detalle con el perdón del dedo que no va. Eh, sí, ese es el asunto con eh, diríamos, forma de comprar. Pedí una silla ejecutiva que costó $150. ¿Y qué tú crees? El delivery me cuesta más de lo que me cuesta el courier aquí localmente. Entonces, ¿por qué? Bueno, el delivery de Amazon me pedía $100 para entregarme esa silla, pero el courier tiene un especial, por lo menos el que yo estoy, con el que yo tengo la membresía, tiene un especial de mientras más pesa el artículo, menos es la tarifa. Entonces me salía mejor traer mi silla a través del courier y tener esa dualidad. ¿Ok? Muy importante eso, ¿eh? Que tengamos presente eso. Entonces quería comentarte también que la Nissan va a recortar 10,000 empleos tras las débiles ventas en Estados Unidos, según el informe eh, que ofrece Bloomberg. Nissan va a recortar 11,000 empleos por las ventas eh, menores en Estados Unidos y China. Los últimos despidos elevan el total de recorte de este fabricante a aproximadamente 20,000. Bueno, son de las consecuencias, aunque ya Trump diga que está resolviendo el problema, o aunque estén en la mesa de negociaciones, mientras tanto, el efecto de todas estas medidas se están sintiendo. Los también quieren subir los precios, en este caso, o van a tener que subir los precios de los automóviles tarde o temprano por la situación. Otra noticia importante es que Apple está diciendo que también tiene que subir el precio del nuevo iPhone. Está diciendo que ahora para otoño, cuando se haga el lanzamiento, que corresponde al 2025, espera que una de las noticias más relevantes que no está relacionada con las características del teléfono es el nuevo precio. Entonces, el Wall Street Journal dice que la subida de precios no estaría relacionada con los aranceles de Estados Unidos a China y que aumentarían el costo de la producción del teléfono. La Apple es una de las empresas de los Estados Unidos más relevantes que está atrapada entre las tensiones comerciales de Estados Unidos y China. Entonces los precios podrían ser una ayuda para Apple para amortiguar los costos altos derivados de los aranceles en las cadenas de suministro globales y también en este caso el iPhone 16 que se había planteado como un teléfono barato va a costar $799 y podría, bueno, perdón, el teléfono cuesta $799 ahora, con el nuevo arancel subiría a $1,142. O
sea, cosa que va a sacar de competencia, porque los teléfonos chinos son mucho más baratos y ofrecen mayores features o mejores, mayores, diríamos, nuevas tecnologías. Otra noticia importante que tengo por aquí es que BYD dice que la mitad de los autos que ellos fabriquen los quieren vender fuera de Estados Unidos. O sea, por un lado, la mitad que se venda en Asia, que se venda en Europa, y la otra mitad totalmente en Estados Unidos. Este fabricante de automóviles de China dice que va a aumentar considerablemente su producción y que se va a convertir en el rival de los mayores fabricantes de automóviles del mundo. El crecimiento viene impulsado por la expansión en Europa y Latinoamérica. En Latinoamérica ellos han hecho un trabajo bastante agresivo. BYD presentó el objetivo al 2030 a inversionistas en pequeños grupos a finales del año pasado, enfatizando su expansión en Europa como fundamental para alcanzar estos objetivos. Eh, la dice también que su mercado local en China representará casi 9 de cada 10 vehículos de los 4.27 millones que BYD vendió el año pasado, pero ellos quieren revertir eso. Por eso también es importante que resuelvan el tema de los aranceles con Trump. También otro asunto importante Hay con un relación dedo a ahí, BYD. hay un dedo ahí. Anda para caray. Es que, óyeme, es que estar bajo la lluvia aquí con estas limitaciones y a veces nos coge el programa media. Tú sabes, yo estaba en una reunión en Radio Televisión Dominicana que me trajo muchísimos recuerdos y la verdad que visitar al canal conecta a uno con el pasado y la verdad que me distraje mucho después de la reunión. Mira, te decía que BYD es un fabricante, yo diría, el más avanzado de China, es el más orientado al marketing. Y yo discutía esta mañana con uno de los especialistas el hecho de que BYD es una marca que fue pensada globalmente. A diferencia de las otras marcas chinas, Alfredo, que están nombradas en el idioma chino como tal, BYD pensó que Build Your Dreams, o sea, construir tus sueños, iba a ser la forma más atractiva y que mejor describiría su objetivo como empresa. Y por supuesto, se ha convertido en el líder de China, pero también en un líder mundial, de fama mundial. O sea, ellos salieron para competir universalmente. Sí, está construida para competir a nivel global y eso tiene mucho valor porque estas marcas no pueden subsistir solamente con el mercado chino, que es un mercado muy barato, de márgenes muy estrechos, de vehículos pequeños. El ciudadano chino está acostumbrado a andar en vehículos pequeños. No es como el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, donde los automóviles grandes siempre ha sido, yo te diría, la aspiración o la guía. Mira, McDonald's está planeando contratar ahora en la temporada de verano, yo te decía ayer, antes de ayer, que van a incorporar 13,000 locales repartidos en todos Estados Unidos y van a aumentar su presencia en estos restaurantes. McDonald's, que está pasando por un proceso, diríamos, de reestructuración y de reingeniería interna porque tiene mucha competencia, está enfrentando muchos negocios nuevos que están
participando activamente. El mercado de comida rápida está creciendo porque los consumidores cada vez menos comen en casa, cada vez más comen en la calle, en el trabajo, en el carro, en la calle, o sea, donde quiera que le coge la hora de almuerzo, Alfredo, el ciudadano cada vez más valora más su tiempo y se da cuenta que no tiene el tiempo para hacer la pausa que normalmente hacía tradicionalmente en el día. Entonces, como te decía, McDonald's tiene esta, eh, eh, vamos a decir, esta reestructuración pensando, por un lado, en la competencia, también en los hábitos, tiene que buscar nuevas alternativas de comida, tiene que ver cómo no solamente fortalece el almuerzo, ya el desayuno, de hecho, oye, preparan unos cafés espectaculares que contrastan mucho con los demás productos, pero también tiene que buscar la forma de abrir más su menú. Ford tendrá un nuevo servicio de streaming bajo el nombre de Fox One para sus vehículos. Y ahí estaba leyendo yo que la Ford eléctrica, la F-150, que ha sido un vehículo maravilloso, que Ford vendió prácticamente toda su producción, también se convirtió en el vehículo que más dinero le ha generado a Ford en los últimos tiempos, más pérdidas, porque por cada vehículo que Ford vendía de la F-150 perdía entre 5 y 10 mil dólares, depende del modelo. ¿Y por qué? Entonces, porque los precios de venta del vehículo contrastaban con los precios de venta de su competencia. Entonces, Ford estaba obligada a mantener precios cada vez más bajos y para poder competir y para poder ser atractivo, tuvo que necesariamente tener una estrategia de precios de introducción, pero tan pronto ellos comenzaron a subir los precios para tratar de presentar precios regulares, bajaron las ventas. Igualmente, bajó la producción y Ford se encuentra en una disyuntiva. O vuelve a los niveles de producción que tenía, aunque pierda dinero, o baja la producción, como lo ha hecho ahora, y minimiza sus pérdidas sobre la base de vender menos unidades. O sea, es una disyuntiva y viene dado a que ellos no fabrican sus propias baterías, no fabrican los componentes de sus vehículos eléctricos como BYD, como Tesla, y por supuesto le cuesta mucho competir con fabricantes que tienen, que controlan sus propios costos de producción. Al ser el Ford eléctrico una división nueva, una división que se ha creado como consecuencia de la oferta que hay, han tenido que ajustar y competir sobre la base de sobre la base de un mercado totalmente nuevo para el cual ellos no estaban preparados. Don Alfredo, lamento todos los fenómenos naturales que nos han afectado en esta transmisión, pero a mí no me queda de otra. El que me conoce sabe perfectamente que vivo en el mundo de los negocios y los negocios están en la calle. Y donde me coge la transmisión, ahí estoy yo para Freites Al y pie su del gente, cañón. al pie del cañón. Gracias Gracias, por la Hilton. oportunidad. Nos Gracias por vemos tu el lunes. participación. Bye bye. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias. Muchísimas gracias por haber estado en sintonía con nosotros aquí en la nota 95.7 y por los canales de VIS TV 90 y 1090. Alfredo Freites, en nombre de todo el equipo, les da las gracias por la sintonía y espero que ustedes se mantengan ahí para que nos encontremos en el próximo programa. Hasta luego.